Descansando en Dios. Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4, describe a las personas espiritualmente ciegas que nunca verán, ejemplificadas por los fariseos y saduceos incrédulos que se negaron a recibir la luz y la vida que Jesús ofrecía. Este incidente con los fariseos y saduceos condujo a una nueva enseñanza de Jesús, por lo cual en Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12, aprendemos que los que están espiritualmente ciegos, por la gracia soberana de Dios, se les permite ver. Las 4 características de estas personas son lo contrario de las características de los ciegos que nunca ven. Estos buscan la luz, se apartan de las tinieblas, reciben aún mayor luz y son enseñados por el Señor. El Señor había prometido por medio de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. Jeremías capítulo 29, versículos 13 y 14. Buscan la luz. Mateo capítulo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Una característica de los ciegos espirituales que llegan a ver por la gracia de Dios es que buscan la luz de Dios. Los discípulos sabían que el Mesías vendría como luz de las naciones, Isaías 42:6, y que sería la luz y salvación de ellos, Salmo 27:1. Jesús era la luz que iluminó las tinieblas que ellos tenían, y aunque a menudo tropezando y malinterpretando, trataron genuinamente de seguirlo, por lo cual nuevamente, junto al Señor, cruzan el mar de Galilea desde la orilla occidental a la orilla oriental. Por Marcos sabemos que llegaron cerca de Betsaida, Marcos 8:22. El propósito del Señor era dedicarle el mayor tiempo posible en esta última etapa del ministerio a la enseñanza de sus discípulos. Cuando llegaron a la otra orilla, los discípulos se dieron cuenta que no habían llevado comida. Literalmente se habían olvidado de traer pan, que era el alimento esencial de esos días. Mateo dice que fue olvido de ellos. ¿Qué se había hecho con las 7 canastas que sobraron de la segunda alimentación milagrosa? Se desconoce, pero al llegar a la otra orilla es que caen en cuenta que solo llevaban un pan. No tenían provisión para la comida. Más adelante Jesús va a revelar que es la luz del mundo, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Apartados de las tinieblas. Mateo capítulo 16, versículos 6 y 7. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Una segunda característica de los ciegos espirituales que llegan a ver es que se apartan de las tinieblas. Jesús había dicho a la multitud de los 4,000 que fueron alimentados: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 54. Entonces la multitud, al no entender las palabras de Jesús, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan capítulo 6, versículo 66. Pero los 12 discípulos habían dado la espalda al sistema religioso corrupto de los fariseos y saduceos para seguir a Jesús. Y sin embargo fueron confrontados por él, preguntando a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. Al llegar a la otra orilla, Jesús prepara una nueva enseñanza práctica para los 12, diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los 12 se habían apartado de los fariseos y saduceos, así que lo primero que piensan de la advertencia de Jesús es porque no trajimos pan. Reciben mayor luz. Mateo capítulo 16, versículos 8 al 11. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Una vez más fue probada su fe y conocimiento de la palabra de Dios. Su fe fue poca porque ya habían experimentado 2 alimentaciones milagrosas, en Mateo capítulo 14, versículos 3 al 21, y en Mateo 15, versículos 32 al 39. Jesús les había enseñado el significado de la levadura con la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33.
Jesús no estaba pensando en el pan, sino en las falsas e inmorales enseñanzas de los ciegos que nunca verán, los fariseos, saduceos y Herodes, agregados por Marcos 8, versículo 15. La levadura es siempre figura de corrupción y pecado en la Biblia. Éxodo 34, 25, Levítico 2, 11, 1 Corintios 5, 6, Gálatas 5, 9. Son enseñados por el Señor. Mateo capítulo 16, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ya que los 12 recibieron la luz de Dios, Él les dio aún mayor luz. Por iluminación soberana y misericordiosa del Señor, ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Espíritu Santo alumbra el entendimiento, enseñándonos y guiándonos a toda verdad. 1 Juan 2:20, 1 Juan 2:27, Efesios 1:17 al 19. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Descansemos en Dios, y a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios te bendiga y te guarde.